todo lo que eso respecta. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, ya vamos a volver con eso, pero está con nosotros a esta hora Manuel Soderland, economista, para hablar acerca de las reacciones que siguen en Venezuela por la liquidación de operaciones de Chevron y todo el tema petrolero. Manuel, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa. Muy amable. No, el honor es nuestro, Manuel, bienvenido. Y queremos hablar de estas reacciones, de todo lo que está sucediendo alrededor de la semana y los últimos días, evidentemente, con el tema Chevron, con el tema de los Estados Unidos. Digamos, ¿cómo lo ves desde tu perspectiva, sabiendo lo que eso significa para Venezuela? Sí, bueno, principalmente gran parte económico de Venezuela en los últimos 2, 3 años, un crecimiento muy limitado, pero crecimiento al fin, se debió a la expansión de la extracción de petróleo por parte de Chevron, que en 2019, 20, 21 había llegado a 50.000 barriles y fue subiendo hasta probablemente unos 240.000 barriles al día. La eliminación vía utilización de una nueva licencia, la 41A de la OFAC, le da apenas un mes a Chevron para que cierre todas las actividades, lo cual probablemente en el corto plazo obligue a la empresa no solamente a cerrar todas las operaciones, sino que también pueda estar relacionado con una ampliación de las eliminaciones de sanciones a empresas como Repsol, Eni, Morel, que les impida también extraer petróleo. Eso también tiene que ver o está muy relacionado con la capacidad de estas empresas de importar diluyentes y petróleo liviano útil para la mezcla del petróleo extropesado venezolano y producir el Merey. También para la importación de diluyentes útiles para las refinerías, para hacer gasolina. Todas esas cosas se van a detener, va a tener un impacto, en mi criterio, bastante fuerte, a pesar de que el impacto fiscal no será tan duro. En esa medida quería preguntarle, digamos, ayer el régimen de Venezuela habla del plan de independencia productiva absoluta, que es el que activa una vez, digamos, se conoce esta medida. ¿Qué significa esto, digamos, en la práctica? ¿Qué viene ahora, digamos, para las otras licencias que están en ejecución o para otros países que puedan estar interesados en, digamos, tomar control de esas, digamos, explotación que va a quedar por fuera? El presidente de Sí, Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el jueves. básicamente hay una posibilidad que PDVSA tome las instalaciones que Chevron va a abandonar en un mes y que de alguna manera las ponga a producir o continúe la producción. Pero mucha gente cree que eso es difícil por la dificultad para adquirir capital de trabajo y dinero para las inversiones que se necesitan para poder seguir extrayendo esos 240.000 barriles al día, como punto uno. Y como punto dos, hay dificultades para poder colocar en el mercado esos 240.000 barriles que antes se vendían en Estados Unidos, pero que ahora no van a poder venderse. Como punto tres, te diría que no es sencillo poder tomar en el corto plazo lo que Chevron ha dejado. Y en el punto 4, punto cierre de esta parte, te diría que las licencias 44 otorgadas a las empresas transnacionales, como hemos dicho, Morel, Eni, Repsol, entre otras, pueden ser sujetos de eliminación en el corto plazo. Pueden eliminarse porque hay una probabilidad de que de alguna manera el gobierno de Trump diga que Chevron no va a trabajar y tampoco las otras empresas van a tener las licencias para hacerlo. Eso le restaría a Venezuela quizás unos 90.000 o 100.000 barriles adicionales de su producción, y si se suma lo que dejaría Chevron más lo que dejaría las otras transnacionales, estaríamos hablando que Venezuela pudiera perder cerca del 40%, 45% del petróleo que saca diariamente. Sí, te quiero consultar. Si bien por ahora el tema es con Chevron y es la licencia que conocemos hasta ahora, pues lo oficial por este momento, ¿PDVSA tiene alguna manera de lograr sustituir o de, bueno, Chevron no está, pero yo puedo de alguna manera como Petróleos de Venezuela
mantener esa producción que lograba con Chevron de 250.000 barriles por día? ¿Tiene alguna manera PDVSA de maniobrar quizás con otra empresa o ellos mismos para no perder tanto la producción? Yo creo que PDVSA requeriría personal técnico adicional, requeriría mejorar el salario de ese personal técnico adicional, requeriría un know-how preciso de los pozos que estaba trabajando Chevron, requeriría la importación de diluyentes, de petróleo liviano que Chevron traía precisamente para mezclar, para producir el Merey 16 y requeriría de un capital importante para invertir. Lo que tengo entendido es que PDVSA le sería muy complicado lograr todas esas cosas en el corto plazo y que también PDVSA está en default y con las sanciones le es prácticamente imposible conseguir financiamiento externo para iniciar esas operaciones. Rusos y chinos están trabajando en Venezuela, empresas rusas y chinas están extrayendo una cantidad de petróleo similar a la de Chevron. Ambas empresas están más o menos produciendo lo mismo que Chevron en su conjunto, pero todo eso que se produce o se extrae está dedicado al pago de deudas, de acreencias de Venezuela con las empresas de esas naciones y es difícil que eso se amplíe y se pueda de alguna manera tomar. Venezuela ha tratado de darle yacimientos, pozos, campos, etcétera, a esas empresas para aumentar la producción y esas empresas no han manifestado ninguna voluntad de quererlos tomar. Sí. Justamente por ese punto quiero ir, o sea, ya hablas de, digamos, de los obstáculos que está enfrentando PDVSA para asumir, digamos, el control de digamos, esta explotación que ya no va a tener Chevron. ¿Qué otros países, hay alguno que haya querido levantar la mano y mostrar interés? Porque te lo pregunto porque ayer Colombia, Ecopetrol, el presidente Ricardo Roa dijo, por ahora no vamos a hacer negociaciones con Venezuela, no podemos, hay unas sanciones, hay un gasoducto, por ejemplo, que tampoco está disponible en estos momentos. ¿Cuál sería entonces la opción que le quedaría, digamos, a Venezuela para no perder el control de este petróleo y pues no aumentar más las deudas y los problemas financieros que ya tiene este sector? Ok, hay una cosa importante. En Venezuela hay cerca de 38 empresas petroleras transnacionales, o por lo menos eso es lo que había en los últimos tiempos, que estaban de alguna manera operando, pero para que cualquier empresa de cualquier parte del mundo pueda extraer petróleo o hacer alguna negociación, tiene que solicitar un permiso de la OFAC, tiene que solicitar una licencia para poder extraer petróleo. Ecopetrol quiere invertir en Venezuela, necesitaría una autorización de la OFAC y es bastante probable que la OFAC no ofrezca nuevas licencias para la explotación. Entonces tendrían que ser algunas empresas que no tengan vínculos comerciales con Estados Unidos y que se arriesguen a tomar la multa, se arriesguen a perder el mercado estadounidense y puedan de alguna manera explotar ese petróleo. El asunto es que se necesitan grandes capitales y es un riesgo muy grande poder hacer una inversión en estas condiciones. Y las empresas que generalmente tienen esas capacidades técnicas y capacidades financieras tienen grandes negocios con Estados Unidos. Entonces no quieren perder ese mercado, no quieren ser sujetas de multa y por eso se abstienen hasta que haya un marco jurídico benévolo. Insisto, si Ecopetrol tiene alguna intención, tendría que pasar igualmente por la OFAC y tendría una negociación bastante cuesta arriba. Y es que es precisamente esas sanciones, y no solo digamos en este caso lo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sino también la guerra arancelaria la que ya está comenzando Donald Trump y que hace parte también de su gobierno, lo que ha generado bastante temor en esas empresas, no solo Ecopetrol, que es la más cercana y que estaría aprovechando las buenas relaciones que hay entre ambos países, sino de otras. Santiago, tienes otra pregunta allí desde Caracas. Sí, yo tengo un par de consultas, ¿no? Economistas como Toro Hardy han señalado que pues, la industria necesita unos 25.000 millones de dólares por los próximos 5 años para recuperarse o para lograr lo que era hace 20 años. ¿Cree que esa cifra es así real? Y la segunda pregunta tiene que ver un poco más con la actualidad de PDVSA. ¿Ha Venezuela ha aprendido a trabajar o a producir petróleo en medio de las sanciones? ¿Cree usted que ha aprendido y qué utiliza? ¿Qué método utiliza? Muy buenas preguntas, muy interesante. Es que hay diversos cálculos. Generalmente era de entre 100.000 para 5 años y hasta 200
$200.000 millones para 10, 15 años, como el requerimiento del capital que se necesita para volver a convertir a Venezuela en un pleno realmente grande e importante, como sus reservas petrolíferas lo inquieren. Venezuela en el 97 producía alrededor de 3.300.000 barriles como tope y en la actualidad se está produciendo alrededor de 900.000. Hemos perdido más o menos el 70% de nuestra capacidad y para la recuperación de la misma se necesitan inversiones que son sumamente difíciles de seguir en mercados que están pensando también en energías alternativas, energías eólicas, y también porque Venezuela tiene una gran cantidad de petróleo extrapesado, que es un petróleo que no es tan apetecido en el mercado mundial y que es bastante costoso de extraer. Eso como primer punto. El segundo punto es que PDVSA tiene grandes dificultades para colocar el petróleo que extrae. Si las sanciones, aparte de la licencia 41A, que restringe la actividad de Chevron, se expanden o crecen en sanciones o en limitaciones o en restricciones para las transnacionales adicionales, o si crecen en limitaciones para la comercialización de ese petróleo, PDVSA va a tener muy serias dificultades para colocarlo en el mercado mundial. El mercado asiático es un mercado muy lejano, es un mercado que requiere de un flete muy costoso y también pudiera ser víctima de confiscaciones en alta mar. Generalmente es muy difícil pagar ese petróleo, por lo cual se han dado casos de corrupción muy grandes porque ha habido pagos del petróleo en criptomonedas, en dinero en efectivo, ha habido trasiego de petróleo en alta mar, ship to ship, y ha sido sumamente engorroso y oscuro ese proceso, lo cual ha llevado al caso de corrupción más grande de la historia nacional, que es el caso de PDVSA Crypto, donde se perdieron alrededor de $21.000 millones, se malversaron. Entonces, el panorama es bastante preocupante y a pesar de que PDVSA tiene ciertas herramientas, esas herramientas no han sido lo exitosas que se requieren para poder sortear las sanciones. Estamos conversando con Manuel Soderland, economista desde la ciudad de Caracas, tocando el tema del petróleo evidentemente y todas las decisiones que hay alrededor de Chevron, de PDVSA, lo que ha anunciado el presidente Donald Trump. Manuel, en la semana cuando estábamos tocando este tema y en la primera semana cuando arrancamos este programa de Venezuela al Día, con diferentes personajes hablábamos acerca de la situación y quería saber, Manuel, en tu visión, si esto además termina siendo un triunfo político para alguno de los bandos, si es que consideramos a esto como bandos de discusión, si termina también siendo un triunfo político más allá de todo lo que representa económicamente para Venezuela. Bueno, yo creo que las sanciones realmente no son producto de la presión de la política opositora interna. Las Mm. sanciones tienen más que ver con políticas internacionales que se aplica o que aplica Estados Unidos para diferentes países. En el mundo hay cerca de 40 países sancionados. Evidentemente todo el mundo conoce que Rusia, Irán, Cuba, Siria con Bashar al-Assad eran los países más sancionados del planeta y Venezuela se ha metido en ese grupo últimamente. Eh, la cuestión es que mucha gente de la oposición cree que las sanciones son parte de una escalada política que les permitiría aumentar la presión sobre el gobierno bolivariano y obligarlo de alguna manera a negociar el reconocimiento de las elecciones del 28 de julio, por ejemplo, o tratar de empujarlo a negociar mejores condiciones electorales para las elecciones que se van a hacer el 25 de mayo, las regionales y las de Asamblea Nacional. Para mucha gente en la oposición de la oposición venezolana, las sanciones son una herramienta de presión que les permitiría de alguna forma luchar por mejores condiciones políticas. Igualmente, esa tesis está por verse, el país ya lleva varios años sancionado y no han habido avances importantes en ese sentido. Manuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y darnos muchísima más claridad acerca de este tema. Ha sido muy bueno escucharte y obviamente nos queda muy claro. Así que un fuerte abrazo.